Bueno, Buenas tardes. Excelente, muchachos. Vamos a ver hoy un tema muy interesante, pero que espero yo no se me vayan a dormir hoy porque es pura eh, teoría. Teoría pura. Hoy es, mejor dicho, escucharme mi hablando y ya. Hoy es de Big Bang Theory, ¿ok? Prácticamente, Ok. de hecho sí. De hecho Listo, sí. ok. Déjame Porque vuelvo a coger el control. Silencio. Ah, sí, porque la clase hoy es puramente conceptual. Vamos a ver Sí. una presentación sobre ciencia de datos. Vamos a ver un montón de conceptos que están relacionados con ciencia de datos. Y ya, esa es la clase de hoy. Am, en la próxima clase, si Dios quiere, estamos vivos. Si no nos ha cogido el virus o algo. am, Vamos a hacer unas aplicacioncitas de lo que vamos a ver hoy. Bueno. Pero por hoy es puros conceptos. Mm, bueno, muchachos, jóvenes aún. Bueno, les cuento, yo les voy a empezar a subir videos, así como los de las otras clases. Si ustedes están suscritos, ustedes ven que ahí les llega una chorrera de videos de lo que yo les subo en el canal de YouTube. Yo ya pero ¿y cuándo va a hacer streaming en Twitch? Aguanta. Un video en directo en YouTube también. Eso. Empezado mal. Ahí jugando, yo no sé, Call of Duty. Jugando Sims. Ah, sí. Parchís, que dicen. Uf. Entonces sí, yo les voy a empezar a subir esos videos para que ustedes pues puedan practicar lo que hemos visto de Python, R. um, lo del Django, Dios mío, yo tengo muchas deudas con ustedes. Tengo muchas deudas. Muchachos, les pregunto, ¿ustedes tienen acceso al virtual.tea.edu.co? Pero afirmativo. Sí, Ah, listo, para yo subirles el material ahí en el curso también. Sí, yo subo eso ahorita. Al menos la gran parte. Ay, sí, qué pena muchachos con ustedes que he estado mm, muy poco juicioso con este grupo, pero ¿Cuántas clases está dando a la semana, pues, pro? estoy dando 4 nada más. 4 nada más. Pero pues cada una, como son temas distintos, eso es una cosa tremenda. Se aumentó mucho el trabajo con el coronavirus. Pero pues yo no me quejo, o sea, yo estoy contento, sino que sí estoy un poquito atrás en el calendario con 2 de los grupos, entre ellos ustedes. Pero Aquí los profes nos tiene somos abandonados. somos Pero dioses, tranquilo, somos dioses generosos. nosotros lo comprendemos. sí, no, pero yo no los abandonaré. Yo no los abandono. Bueno, entonces, vamos acá a ver una presentación. ¿Cómo es que se pone esto en pantalla completa? F11. A ver, yo prendo luces. F11. Sí, esta presentación, bueno, es libre, entonces pues, está en internet, entonces la puedo usar. Y tras aclarar eso, bueno, esto es como una introducción a un curso de ciencia de datos que hay en internet, que no estoy seguro si es gratis o no el curso, creo que sí. Yo ahorita miro el enlace y si está gratis, pues se los paso para que ustedes mismos puedan acceder al contenido. No estoy seguro, pero bueno. Listo, entonces la idea es que en esta presentación se exponen pues como muchos conceptos claves de ciencia de datos, entonces por eso la quise utilizar. Alguna vez pues
bajé el material de ese curso y me gustó, entonces bueno, entonces me la robé de ahí. Entonces, ciencia de datos o data science. Esto es una cosa con la que yo peleo mucho y es que en ciencia de datos es como imposible escapar de los anglicismos, cosa que a mí me molesta mucho, pero bueno, o sea, es muy difícil que encuentren material propiamente en español y si lo encuentran está lleno de anglicismos. Entonces, eh, es, hay gente que ni siquiera sabe que Data Science traduce ciencia de datos, pues imagínense. Pero, pero bueno, eso es caprichos míos que estoy viejo ya y me gusta mi idioma y bueno. Requisitos del curso, que eso pues no nos interesa porque pues no estamos participando del curso. Aunque, aunque miremos pues como lo que están pidiendo allí. Eh, entonces dicen ingeniería del software, sistemas de computación, aplicaciones web modernas, estadística y álgebra lineal. Bueno, todo eso lo tenemos. Entonces digamos que en cierto modo podríamos hasta acceder a este curso. Bueno, entonces esta presentación empezaba mostrándonos como la preponderancia que tiene la ciencia de datos hoy por hoy. Esto yo recuerdo sobre todo a principios de los años 2000, en los 90, que se empezó como a escuchar más en el entorno pues de esta línea de trabajo. Esos conceptos de ciencia de datos, en ese tiempo era más como una novedad, como un tema interesante como para, no sé, como para nerdos que se pasaban estudiando en un sótano y era una cosa muy de nicho, la ciencia de datos. Hoy en día es, es un campo amplísimo que tiene mucha demanda laboral, que todo el mundo está estudiándolo, está en boga. Eh, Hay mucha gente trabajando en ciencia de datos, no solamente eh, pues informáticos, sino también de todas las disciplinas que ustedes puedan imaginarse. Todo el mundo está metido en ciencia de datos ahorita. Eh, no sé, lingüistas, geólogos, abogados, médicos, lo que ustedes imaginan, toda esa gente está metida en ciencia de datos, porque es un área que tiene demasiadas aplicaciones, que pues las iremos ejemplificando pues a medida que vayamos viendo esta presentación. Aquí les dejé la diapositiva de Google porque es como la empresa que es como la ciencia de datos consumada. O sea, casi todos los productos de Google se basan de una u otra manera en conceptos de ciencia de datos, pues, y en la aplicación de esos conceptos para ganar dinero, claro. Google, ustedes saben que por allá como en el 2004, que fue como el estallido de Google, que le empezó a ganar terreno a Yahoo, que no sé siquiera si a ustedes les tocó Yahoo, yo creo que Sí, Yahoo, el rellano. No, sí, el rellano. Va a decir que no lo conoció. el rellano, claro. Ah, Los videos. el Rincón del Vago. ¿Qué pasó con esas páginas, verdad? Yo me Eso acuerdo del todavía Rincón. existe. Rincón del Vago, uff, hace años, no me Eso todavía acuerdo. existe. Rincón del Vago. Monografías. Monografía. Esa era la. No, esos pelados profes no saben de eso. Esos pelados apenas ya cagan amarillo. Uy, qué pena. Sí estaban vivos, yo creo que no. Estaban en preescolar. Así que haciendo el cálculo. En el 2004 estaban en preescolar. Ujú. Ay, yo estaba recién salido del colegio. Bueno, Ay, goma, güey. estamos viejos, pero bueno. Entonces, Google
digamos que se construyó alrededor de su producto principal, que es, entre comillas, un buscador. Pero, ¿por qué entre comillas? Porque esa es como la apariencia, la capa externa, pero eso por dentro tiene cientos de cosas y hace cientos de análisis con las búsquedas que la gente hace ahí. Cada vez que uno busca en Google, eso lo empieza a perfilar a uno. Y perfila, hace minería de datos, pues dependiendo de fechas, Puro Big ubicaciones, Data. puro Big Data, exactamente. Big Data y data mining, también hay muchísimo data mining ahí, el famoso CAPTCHA, eso es Machine Learning. Ah, ok, eso es increíble, con eso genera pues la publicidad que le muestra a uno, que es diferente para cada persona, dependiendo de las búsquedas que hayan visto, que hayan hecho. Entonces, si uno le dice a Google, pues le busca, no sé, Porno de enanos. por ejemplo, entonces le va a empezar a salir ahí pura, pura publicidad de ese tema, que no voy a repetir cuál es. Eh, Voy a hacer otro ejemplo Coronavirus. decente. Digamos que uno busca cómo me protejo del coronavirus. Entonces le van a empezar a salir publicidades de tapabocas y de antibacterial y esas cosas. Profe, hablando de eso, Google Facebook no ha tenido muchos problemas por eso, por la Fe- infiltración de información. O sea, usted en Facebook, hablando pues, por ejemplo, si usted busca el tema ese de cómo me protejo del coronavirus, si usted Ujú. ingresa a Facebook, le va a aparecer publicidad de tapabocas, páginas que venden tapabocas, páginas que venden gel antibacterial, alcohol y eso. Eso no, Mm. pues eso es entre comillas ilegal, pues no sé. No, pues eso no es ilegal. Pero Eso no es Facebook ha ilegal. tenido problemas por eso, por Pero el tema de la publicidad así. Eso es como que Facebook está ahí en todo el filo, entre lo legal y lo ilegal, y mantiene ahí. Facebook es otro nivel de invasión de privacidad y de Ah, ok. ciencia de datos. Sí, porque, o sea, Google, si uno no está autenticado, él le pone a la máquina un ID único, incluso basándose en unas cosas de hardware y todo, como para identificar desde esa máquina qué es lo que buscan. Pero en Facebook ya uno sí obligatoriamente tiene que estar autenticado. Entonces Facebook sabe exactamente cada persona qué es lo que hace, cuánto se demora en cada página, qué publica. Eh, Eso es una cosa re loca lo que hace Facebook. Incluso ahorita vemos un ejemplo de algo que hace Facebook. Am, o bueno, les adelanto. Imagínense que en las actualizaciones que uno pone, Facebook, digamos que a todas las palabras les asigna un peso en cuanto a emociones, o sea, emociones humanas. El total palabra implica felicidad con tanto peso. Tal frase así, pues porque también analiza frases, les asigna una animosidad y les da un peso. Y Facebook es tan teso que es capaz de detectar cuando una persona está deprimida y le pone avisos antisuicidio. O sea, un sistema, ni siquiera, o sea, Qué nadie. miedo, men. Eso es muy teso. Facebook estuvo en un escándalo hace unos años porque estaban haciendo un experimento social a gran escala. Eh, Modificaban ciertas cosas en la página, modificaban pues como ciertos textos para influir en el estado de ánimo de la gente y con lo que la gente publicaba se daban cuenta
eh, de si estaban realmente llegando a influir en el estado de ánimo de esas personas. Eso fue muy teso. Y eso sí lo demandaron, eso fue un problema. Ah, Y salió que Mark Zuckerberg era reptiliano. sí, eso dicen. Pero sí, eso es muy teso. También me acuerdo del escándalo de Facebook de Cambridge Analytica. ¿Ustedes se acuerdan? Que estaba influyendo, eh, creo que era para que ganara Hillary Clinton en las elecciones pasadas de Estados Unidos. What? Eh, No, Y sir. Ahí fue donde dijeron que ese Mark Zuckerberg era que un robot, que yo no sé qué. sí, ahí Sacaron fue. este meme de eso. Un reptiliano. Uy, no. Qué bueno. Sí, esa es una cosa muy tesa. Y esa Cambridge Analytica, él, pues tomaba la información de todos los perfiles de Facebook y alcanzaba como a comprobar cuál era la tendencia política de cada persona. Y entonces le dirigía anuncios de ciertos candidatos pues a ciertas personas. Incluso esa Cambridge Analytica lo llegaron a utilizar acá. Si mal no estoy, fue en la elección de Santos contra Zuluaga, creo. Eh, esa empresa sí la tuvieron que terminar y Facebook sí se metió en un rollo por eso. Eso sí fue muy demasiado en el borde entre lo legal y lo ilegal. Quería sentir ¿Cómo, Joan? que ese Mark Zuckerberg quería sentir el rigor. Sí, sí. Y muchas veces a Facebook la han tenido contra a la pared, entre la espada y la pared. Y siempre de algún modo salvan Facebook, salvan Google. Esas dos empresas son, no digo que son porque como esto me toca subirlo en YouTube y ustedes saben que Llega el FBI. Ahí, ah, lo rompen la puerta y a la verga. eso pasa en China. Sí. Ah, ay, muchachos, me pueden esperar 30 segundos. Pues rápido, el rápido, hágalo. Muchachos, qué pena, no me demoro. 30 segundos, muchachos, qué pena. Tranquilo.
Muchachos, qué pena con ustedes. Ok, todavía están ahí. Pues hasta mañana. Nos vemos el próximo mes. Continúe. Hágale, profe. Excelente. Bueno, muchachos. Sí. Sí, después de acá rajar de estas compañías que la verdad no es muy ético lo que hacen. Prosigamos. La irrazonable efectividad de los datos. Este es otro transgresor. Este es otro lobo ¿Qué es disfrazado. eso? ¿Cómo que es? Esto es una herramienta de vigilancia. Amazon Prime Video, ok. No, Amazon Prime Video es otro sistema que en realidad A mi ciela. Hulu, Disney Plus, etcétera, etcétera. Todos esos, Dios, o sea, no hay compañía que se salve, mejor dicho, todas están recabando datos personales de ustedes y están perfilándolos. Ustedes tienen perfiles en la nube, cada uno de nosotros, que son más explícitos. O sea, No, profe, pero ahí se ven todas las cochinadas que uno ve y todo eso. Pues tienen registro de eso. sí, Así uno usa incógnito. Y eso Hostia. claro. incluso el Ay, ay, incógnito ay. le dice, incluso el incógnito le dice. Sí. Yo no reparo en incógnito. Ese incógnito lo único que hace es que no En el quede historial. registro de lo que ustedes hicieron Registro. local. Pero la compañía y todo eso sí que tiene registro. Porque no Claro que es sí. bien cerdo. Esas marranadas que se ponen. Cuidado No. con lo que dice que los demando. Sí, así es. O sea, lo más teso es que son perfiles que dicen más de ustedes y de nosotros, pues yo también, que lo que ustedes saben de ustedes mismos. Pero y esa información, por ejemplo, es que no, pero es que le niegan, por ejemplo, la visa a la gente, supongo. Eso lo pueden usar para eso. Así es, Hostia. así es, porque yo hace poquito apliqué para una visa, les cuento, y le piden a uno los perfiles de todas las redes sociales. What? Mm. Entonces, si ustedes son muy antiimperialistas y tienen una foto del Che en los perfiles y todo eso, ni pierdan el tiempo yendo allá. No pierdan la plata pidiendo una visa. Pero yo estoy en un grupo donde sube material explícito. Eso también influye. No, eso no influye. Eso no influye porque finalmente eso es un bien de consumo. Eso no para nada influye. Hasta, Ok. hasta puede que ayude. Ya Pero, tienen miedo. Sí, hay unos algoritmos muy tesos que analizan todo lo que uno tiene en redes sociales y hacen un perfil de uno. Y también, inclusive, van a través de los correos. O sea, todo lo que uno escribe en correo electrónico, WhatsApp, todo eso es, todo eso es parte del Big Data que maneja esta gente. Eso es muy teso. Cuando se descubrió que Gmail no era privado, ahí mismo, yo me acuerdo que en ese tiempo no era Outlook, sino Hotmail. Ahí mismo Hotmail empezó a sacar propaganda que su correo sí es privado aquí. E incluso Yahoo en ese tiempo todavía estaba muriendo, pues todavía estaba chapaleando. Y
También saca muchos avisos, su correo está seguro aquí, no sé qué, vea Google lee su correo, no sé qué, pero en realidad todos lo hacen, entonces eso es bobada. Incluso una de las aplicaciones más utilizadas, digamos, más importantes del Machine Learning, del aprendizaje automático. Ojalá pudiera uno hablar en español hablando de esto, pero bueno, del Machine Learning es el, el filtrado de spam, el filtrado de correo no deseado. Esa es una de las aplicaciones más grandes. Entonces, eh, todos los correos que uno mira, él, él detecta patrones en los correos que los usuarios mandan a correo no deseado, eliminan y basándose en eso el algoritmo aprende qué correos no son deseados. Eso es eso. Bueno, Netflix es un ofensor número uno de la privacidad, les cuento. Tengo otra duda. Netflix, mm, todo lo que ustedes ven también está asociado con pesos a emociones humanas y a hábitos de consumo. Entonces, por como por la naturaleza de las series que ustedes ven, por qué tanto las ven, por qué partes de las series ven más, cuáles repiten, ya Netflix los tiene a ustedes perfilados. Y Ah, sí, esa información la rotan. pero, profe, eso es pues muy normal, ¿no? Sí, es muy normal hoy en día, tristemente, eso es muy normal, sí. No, tristemente. Pues la verdad, para usted es una desventaja eso. Eh, Tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que los sistemas se adaptan más a uno. La parte mala es que uno finalmente no sabe para qué están usando esos datos. Ok. Como por ejemplo lo que les estaba comentando ahorita de Cambridge Analytica, que pues, o sea, usó las emociones de la gente para hacer, hacer ganar una elección. Pues en el caso de Estados Unidos, pues perdieron, pero acá sí la ganaron. Bueno, prosigamos, muchachos. Ah, no, esperen que esto. Allá. Bueno, acá tenemos. Este señor Silver hizo un cálculo de quién iba a ganar las elecciones en 2008 y en 2012 y acertó en ambas usando Big Data. En la elección de 2008 acertó en todos los estados menos uno y en la de 2012 acertó en todos los 50 estados de Estados Unidos. El curso es de Estados Unidos, entonces vamos a ver muchas cosas de ese país. Tranquilo, nada raro. Ah, sí. Y además, y por llamado del rector en persona, el rector del tecnológico, dijo, métanle más cosas en inglés a los cursos. Entonces acá estoy cumpliendo el llamado al rector. Señorita Dujas. coordinadora, cuando veas este video. Du hast mich, también podemos meter cosas en alemán si quieren. O sea, ahí Datenbanken. Listo. Acá pues cuento unas experiencias en las que no me voy a detener mucho porque no son tan relevantes. Estas frases sí son muy dicientes, Fran. En el siglo XXI, el candidato con los mejores datos unidos a los mejores mensajes dictados por esos datos gana. ¿Ya? Eh, en la segunda frase, vean, la victoria más grande vino del viejo SQL, del viejo y confiable SQL, en una data warehouse, en un almacén de datos.
Dios mío, yo quiero escapar del ¿Qué, inglés. qué es esa? ¿Qué significa Vertica? No, Vertica es un nombre propio. O sea, es de un almacén de Ah, datos de Vertica, que es una empresa. ok. Eh, y proveyó acceso a docenas pues, de personas que hacen estos análisis, que siguieron su propia curiosidad y destilaron y analizaron datos como necesitaron. O sea, increíble. O sea, un computador es mucho mejor sacando patrones y haciendo predicciones, pues, que muchas personas. Bueno, acá nos dice que usaron Hadoop. Este Hadoop, pues, así como contextualizando, es una, unas herramientas de Apache, pues de los mismos que hacen el servidor web. Apache es el producto más famoso, ¿cómo es que llama el servidor web de ellos? Uno siempre le dice el Apache. Bueno, sí, es una herramienta que para lo que sirve es para que muchos servidores estén interactuando y se puedan escalar y funcionen como una sola máquina, como si fuera una arquitectura serverless, ¿sí o qué? Eh, y es open source, lo cual es muy conveniente. Entonces sí, es como una plataforma muy usada para tener conjuntos de servidores que sean escalables y operen pues como una máquina masiva. Entonces acá nos dice que usaron Hadoop para, para hacer el análisis de esos datos. Badu. Hadoop, Badu es para conseguir otra cosa, conseguir datos de otro tipo. Ok. Bueno, entonces resulta que Donald Trump fue un caso muy especial. Fue un caso muy especial en el cual absolutamente todos los analistas, todo el mundo que incluso hizo minería de datos y no la hizo bien, ah, todos los historiadores políticos, todo el mundo daba por perdedor a Trump. Era de los más odiados, incluso hacían unos diagramas de Venn que no tienen nada de sentido. Colocaban pues como la última opción. Eh, Todo el mundo se equivocó, pero acá esta frase yo la quiero resaltar porque es muy importante en cuanto a ciencia de datos. Y es que si uno le ingresa datos basura a los algoritmos, pues nos va a devolver información basura. Entonces, con Trump, no, digamos que la mayoría de la gente, por sus sesgos personales, no fue capaz de implementar un análisis de datos imparcial. Y, y finalmente, sí hubo quien lo hizo. Denme un segundo, muchachos. Te agradezco mucho. Ah, Finalmente, pues hicieron un análisis bien concienzudo de como de la población bien distribuida. Y ahí sí obtuvieron pues a Trump como ganador. Por aquí. Bueno, no teníamos la gráfica de Trump ganador, entonces vean esta foto de Trump diciéndoles que todo bien. Ah, bueno, con Trump ocurrió algo, un fenómeno que acá no nos lo describen, pues, pero que está bien documentado. Y es que con Trump ocurrió un sesgo en las estadísticas. eh, ellas se recaudaron con un sesgo de confirmación muy importante. Entonces, digamos que, por ejemplo, CNN, ¿sí o qué? Que es izquierdoso, eh, hacía, hacía encuestas entre sus televidentes, que pues siguen CNN es porque también son de tendencia izquierda.
Y entonces eso causaba que ignoraran a la población total. Eso causaba que los datos no fueran correctos porque no se recabaron correctamente. Entonces, finalmente los algoritmos, pues, como les decía yo ahorita, si uno les ingresa basura, pues les va a sacar basura. Nada que hacer. Y pues Trump ganó. Y quién sabe qué va a pasar, si repetirá o no, porque pues, esto está muy duro ahorita. A ver, Last.fm, esta empresa existía, yo no sé si existe todavía. Ese era como el precursor de Spotify. También usaba algoritmos, pues, sobre todo de Machine Learning para predecir la próxima canción que podría ser la que le gustara, pues, a un usuario, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que estaba de moda y también del historial de canciones, pues, que tenía cada usuario. Bueno, acá, muchachos, tenemos un ejercicio muy similar al que estaba haciendo Facebook cuando lo criticaron porque estaba manipulando a la gente, de lo que estábamos hablando ahorita hace 10 minuticos. Y es que aquí Google, honestamente, sin saber, no se sabe cómo, pero lo hicieron y se sabe que lo hicieron, eh, digitalizaron todos los libros escritos en el siglo XX. Y de ahí sacaron enegramas. O sea, un enegrama es un conjunto de varias palabras, ¿cierto? Puede ser una sola, que sería un unograma, o frases. En este caso, pues un 5 grama. Y a todos esos componentes les puso un puntaje por emociones. Increíble. ¿Cómo lo hicieron? No se sabe. Acá, acá nos muestra esta función. Esta función. Esto es una sumatoria como para sacar las ocurrencias de de cada emoción, contando las palabras, empezando con esto, para formar los anagramas. Sí, eso es, eso es. Eh, sí, eso es. Y esto acá, si mi memoria no me falla, es como una función bayesiana, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, muchachos, de estadística? No Eh, tengo idea, profe. sí, Profe, in English, please, or Spanish. esto es como acá hacían, hacían una sumatoria de las ocurrencias de cada emoción en cada libro, supongo yo, eh, basados en cada uno de los enegramas, como para mirar la emotividad total del libro. Y esta función bayesiana, esto, si mal no estoy, es para calcular la probabilidad de que algo ocurra después de haber calculado la probabilidad de los eventos que la pueden desencadenar. Ah, la verdad no sé qué hace esa función ahí. Me acuerdo que es para eso, pero pues muchachos, por Dios, yo vi esto hace como 9 años, ya no me acuerdo. Pero bueno, prosigamos. Entonces acá nos está haciendo una dispersión que nos la están traduciendo en una línea, en una continuidad. Eso acá estábamos viendo que al total de los libros les sacan un puntaje que es un absoluto, entonces debe ser un promedio, si mal no estoy, de qué tanta emotividad generaba en términos de alegría o tristeza a través del tiempo, a través de todo el siglo XX. Y eso pues nos va a dar como resultado la emoción de la población en ese momento. O sea, imagínense, están mediante un modelo computacional mirando la emoción de la gente.
pues como, wow, increíble. Flipante. Estoy, Esto uno se pone a mirarlo y está flipando en colores. Incluso vean que la historia del siglo XX la podemos mirar en este gráfico tal cual. O sea, vean, hay una gran subida de emociones que destaca, podría yo decir que entre el 1900 y 1920, eso coincide perfectamente con la Primera Guerra. Aquí hay una estabilización, coincide más o menos este pico con el final de la Primera Guerra. Después viene a ser como entre el 20 y el 30. Este bajón coincide con la Gran Depresión. Y acá estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y más o menos la curva tiene un punto de inflexión acá a ojímetro. Esto es en el 45, final de la Segunda Guerra. Después viene una subida de ánimo, una estabilización. Aquí en 1970, por ahí está Vietnam, la caída de la Unión Soviética, ¡pum! Y, o sea, sí, flipo en colores con esta gráfica. Es increíble. Listo. Acá tenemos también una gráfica muy similar, pero esta vez nos está midiendo miedo y asco. No sé para qué me dirían esas dos emociones, eh, pero bueno, pues es increíble. Vemos un comportamiento que, si ustedes lo miran, yo ahorita les mando esta presentación. Yo me voy a desatrasar con ustedes. También coincide con eventos históricos. También vemos un bajón grande entre 1930 y acá, y vuelve a subir el miedo en los años de la Segunda Guerra. Bueno, todo esto es un análisis reteso, en el cual no me voy a detener mucho. Te quedó bonita. No le hice yo, agradezcanle a Google que los observa, que nos está observando en este momento. Google es el gran hermano. Acá tenemos otro ejemplo más de recetas, esta vez aplicado a la cocina. Eh, entonces nos dice Flavor Network and the Principles of Food Pairing, como red de sabores y los principios de las combinaciones de comida. Y lo que hicieron fue colocar una máquina IBM Watson, ¿cierto? Una IBM Watson, a mirar un montón de recetas y a mirar recetas y recetas y recetas y a ver cómo se combinaban los ingredientes, cantidades, el puntaje de los usuarios de cada plato. Y llegó el punto en que el computador Watson empezó a sacar recetas nuevas, empezó a cocinar. Bueno, no a cocinar, pues porque cómo va a cocinar un computador, pero sí ¿cierto? A decirle a la gente cómo cocinar. Mm. Esta era la plataforma. Ready to do some cognitive cooking. IBM Chef Watson. Eso fue muy publicitado en su momento. Esto le sacaba unas recetas así todas voladas, que nadie había escuchado de ellas y a la gente le gustaban, que era lo más teso. Esa máquina Watson, IBM, pues IBM siempre ha estado súper avanzado en estos campos, porque ellos empezaron desde los 60, 70 Ay, muchas gracias. a, a trabajar en Business Intelligence, que ahorita vemos que Mételo en es. la cuenta del olvido, por favor. Ahora vamos a ver, si mal no estoy, es lo que sigue, una, una gráfica, una predicción de gripa de Google, que usaron también Big Data para predecir qué se, cómo sería el impacto de una próxima gripa, que en ese tiempo no se sabía que iba a venir,
y que pues es muy acertada con lo que tenemos hoy en día. Estas son unas regresiones que no vamos a ver porque eso no nos interesa mucho. Esto acá es, les están explicando qué hacer en el curso, pero pues todo esto no lo vamos a saltar, que esto no viene al caso. Como cuando omites el tutorial y luego, verga, ¿qué hago acá? Así. Algo así. Bueno, no alcancé a ver la gráfica. Ahorita la examinaremos. Am, Temas recurrentes en la ciencia de datos y muy importantes, ¿cierto? Métodos sencillos. Ay, muchas gracias Repurposing Natalie, data, esto es por la súper gratitud. importante. Los datos muchas veces tienen aplicaciones que si uno lo piensa como por fuera de la caja, no sé cómo traducir eso, ¿cierto? Cuando se piensa como outside the box, tienen aplicaciones. Por ejemplo, eh, muchas veces, dependiendo de ciertos productos, este es un caso real. No sabría decirles dónde lo leí exactamente, pero sí me acuerdo. eh, Ay, Ciertos muchas productos gracias dicen Natalie. cosas Feliz noche para sobre todos. otros productos. Igualmente, gracias. Por ejemplo, me acuerdo que hubo un estudio en que dependiendo de ciertas variables de los perfumes que comprara una persona, iba a escoger un tipo de carro o no. Y eso no tenía nada de relación en apariencia. Pero pues hicieron ahí un montón de estudios y resultó que sí, que ciertos acentos de perfume hacían pues más propensa a una persona a comprar un sedán o un SUV o pues muy teso. Ok, y esto es lo que decíamos ahora, hay que tener buena calidad en los datos para que tengamos una buena salida de datos. Eso de la calidad de los datos lo vamos a mirar ahorita también. Una caricatura que bla bla bla. Y acá es lo que les quería yo mostrar, que hicieron un análisis de cómo se repartía la gripa, cómo se repartió la gripa entre el año 2012 y 2013 y nos está arrojando datos que son como muy coincidentes con lo que tenemos del coronavirus pues en Estados Unidos. Pues y mirando datos de hace 8 o 9 años. Ahí se ve, o sea, tal cual como ustedes lo ven en las noticias, ahí se ve que el medio este casi no tiene casos. Los sitios más afectados, ¿cierto? Florida, Georgia, ah, West Virginia, toda esta área, New York, todo eso está en rojo y pues imagínense, se pueden armar modelos con datos históricos para situaciones que pues en ese momento eran hipotéticas. Entonces, acá tenemos otro caso muy teso de una aplicación de, del Big Data y que de pronto revela situaciones sociológicas que son muy incómodas para, para la población en general. De pronto, cuando uno mira Big Data y pues se decepciona un poquito de la humanidad, no sé. Em, sí, uno se da cuenta pues de patrones que de pronto chocan con los valores que se supone que uno debería tener. Entonces, acá con esta foto de este niño o niña, la verdad, no sé eso qué es un niño. Tenemos estas hipótesis. Entonces dice, los padres creen más a menudo que sus hijos tienen más talento que sus hijas. Suena horrible. Entonces, a los padres les importa más la apariencia de sus hijas que de sus hijos. Otra cosa que suena como contraria a los valores pues, que deberíamos tener. Resultados. Entonces dice, vean este estudio. Entonces, en las búsquedas de Google, por cada 10 búsquedas de
tiene sobrepeso mi hijo, hay 17 de tiene sobrepeso mi hija. O sea, la gente se preocupa más por el sobrepeso en las mujeres, cuando en la realidad, y ahí viene lo más chistoso, es que los hombres son mucho más propensos a tener sobrepeso que las mujeres en la vida real. Ahí incluso nos da un porcentaje. Tiene 9% de probabilidad más de tener sobrepeso un hombre que una mujer, por circunstancias físicas. Y acá vemos la otra situación, donde le preguntan a Google, ¿es talentosa mi hija? Por cada 10 búsquedas de ¿es talentosa mi hija? Hay 25 búsquedas de ¿es talentoso mi hijo? Y acá otra vez vemos que eso se contradice con nuestros valores y con la realidad, porque resulta que las mujeres son mucho más propensas en la vida real a estar matriculadas en programas pues que requieran cierto talento intelectual, ¿cierto? Entonces, los hombres son más gordos, las mujeres son más talentosas, pero la preocupación de la gente es al contrario. Acá vemos otro gráfico de búsquedas de Google, que también es un poquito indignante si uno está pues metido en la onda SGW, ¿cierto? 123% de búsquedas uno, de si un hijo es un genio, o sea, hay 123% más búsquedas para hijos que para hijas. O sea, eso no revela cosas muy bonitas de la humanidad. 78% más probabilidades de que busquen que si un hijo es inteligente que una hija. 52% también, pues, más de hombres, de si está atrasado, pues, cognitivamente. 46%, si es un líder, si está feliz, todo eso se inclina a los hombres. Y se inclina más hacia las mujeres. La pregunta es si mi hija está deprimida, mi hija es bonita, mi hija es fea. Entonces, ahí podemos ver que, en general, los roles de género existen, son reales en el imaginario de la gente, aunque pues no debería ser así. Am, entonces, sí, cuando se trata de hijos, las, los padres están mucho más preocupados por la inteligencia que por el bienestar emocional. Y cuando se trata de hijas, las personas están mucho más inclinadas a preocuparse por la apariencia. Sociedad más plástica. Acá nos dice que tal vez este estudio no fue no tuvo tantos datos, con lo cual pues yo discrepo pues porque aquí me parece que hay suficientes datos, porque se tomó solamente información a lo largo de más o menos, ¿cuánto hay ahí? Como 3 años más o menos. Me parece que 3 años es una muestra suficiente. Pues seguro ustedes recuerdan en estadística lo que era una muestra suficiente, ¿cierto? Mientras una muestra más se acerque a la cantidad de la población total, más fiable son los datos que se desprenden de ella. Pero en la gran mayoría de poblaciones, una muestra de 30 individuos es más que suficiente. Son conceptos pues, básicos de estadística. Entonces acá pues ponen una pendejada que honestamente es una pendejada, la pendejada más grande de la historia de las pendejadas, pero bueno, ni siquiera la voy a traducir. Sigamos. Entonces, entonces acá nos pone también pendejadas que son menos pendejadas, pero que siguen siendo unas pendejadas. Entonces dice, qué es ciencia de datos? Entonces dice, el próximo trabajo sexy es una práctica de meter en una licuadora eh, piratería informática alimentada por Red Bull y estadísticas inspiradas en Espresso. Pues una pendejada, digamos. Esto hasta me parece a mí como que bueno. Acá tenemos
una diapositiva que casi nos dice una verdad, pero que ya la dijimos, y es que los científicos de datos pues tienen todo tipo de, no quiero decir, pues de backgrounds, ah, de experticias. Pues no solo, esta área no es solo de ciencias de la computación, sino que tiene aplicaciones muy grandes en biología, sociología, etcétera, etcétera. Bueno, acá nos dice habilidades sexys, no sé esto que tiene de sexy, eso es una ridiculez. De la gente que está dedicada a la ciencia de datos. Entonces, esto acá, data wrangling, la verdad yo no sé cómo traducir esto. Entonces voy a referir a eso como data wrangling. Es el proceso mediante el cual hacemos una limpieza de las entradas de datos que tenemos para que sean procesables por un sistema. Entonces acá nos dice parsing, ¿cierto? Convertir, ah, eliminar cuando es necesario y formatear datos. Este data wrangling, un ejemplo que yo les podría poner así como, así que se me venga a la mente, es cuando uno tiene una tabla enorme, por ejemplo, de personas y digamos que la llenaron a personas pues digitadores que no que están muy interesados en la calidad de los datos. Entonces tenemos nombres mal escritos, tenemos edades que no son factibles, ah, tenemos sexos que no existen. Ya hoy en día hay como 60 sexos, pero de pronto tenemos un sexo que no exista. Por ejemplo, digamos que se les instruyó a los digitadores que en la columna de sexo tenían que poner masculino, femenino y otro, por decir algo. Entonces algún digitador no colocó masculino, sino masculine, porque se equivocó en la tecla. Entonces nuestras aplicaciones de data wrangling son capaces de detectar que lo que el señor, la persona digitadora, quiso poner ahí no era masculino, sino masculino. Y eso lo hace basándose en las ocurrencias de la palabra masculino, que deben ser mayores, pues obviamente. La mayoría de la gente tuvo que haberlo hecho de un modo correcto. Y en donde entonces cambiar las ocurrencias de masculine o masculino, cosas así, nos las va a cambiar por el dato regular, que es masculino, ¿cierto? Eso lo vemos también cuando ustedes hacen búsquedas en Google, que les sugiere la ortografía correcta de las palabras. Cuando estamos escribiendo en el celular, que el mismo, el mismo teclado pues nos hace la corrección, el autocorrector, que a veces coloca lo que no es, pero la gran mayoría de veces coloca lo que es. Y cuando él se da cuenta de que uno corrige porque él le cometió un error, él se alimenta de eso y aprende. Y de hecho, muy teso, eso que él aprendió se lo comunica a los servidores de Google o de Microsoft, pues que son los que están capturando esos datos para que aprendan del error de nosotros y les dé mejores sugerencias a otras personas. Pero también nos valemos del análisis tradicional, de la estadística de toda la vida, de la estadística por allá de Pascal y todos esos viejos del siglo XVII por allá. La estadística de toda la vida, la que vimos en R. Y la visualización. Esto es muy, muy importante cuando trabajamos ciencia de datos porque de nada nos sirve tener unos datos que son un montón de números, una chorrera impotable de números, si no podemos mostrárselos a gente que no tenga la experticia pues, en ciencia de datos. Si no podemos hacer histogramas, tortas, dispersiones, diagramas de barras, todo eso. Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, acá por fin encontramos una definición de ciencia de datos que no es una pendejada. Acá sí tenemos una definición formal. Ciencia de datos se refiere
al área emergente de trabajo a la cual le concierne la colección, pues ¿cómo se dice? El recabo. Preparación, análisis, visualización, administración, preservación de largas colecciones de información, de grandes colecciones de información. Por fin tenemos una definición que tiene sentido en esta presentación. Entonces nos dice, un científico de datos es alguien que puede obtener, claro, es como escarbar, pues no sé cómo ponerlo ahí, explorar, modelar e interpretar datos, como haciendo una mezcla de hacking, estadísticas y aprendizaje automático. Machine learning, que nadie dice aprendizaje automático, todo el mundo dice machine learning, pero pues a mí me gusta decir aprendizaje automático, como sea. Los científicos de datos no solamente son adeptos a trabajar con datos, pero aprecian a los datos en sí mismos como un producto de primera clase. Los datos, la información es oro, hoy por hoy, por lo que les estábamos comentando de Google y de Facebook y de cómo juegan con todos nosotros. Aquí tenemos algunas aplicaciones pues muy generales de la ciencia de datos. Inspección, control de errores, modificación, comparación. Ah, bueno, de hecho estos son más bien herramientas que nos provee la ciencia de datos. Comparación, modelado y este model fitting, no sé cómo traducirlo, es cuando ustedes tienen una distribución de datos y la tienen que ajustar a una distribución normal o a R, una distribución gaussiana, cuando están bregando a utilizar modelos existentes para producir otros modelos. No sé si ustedes vieron simulación. Bueno, como sea. Si Dios quiere y nos da vida, la otra semana hacemos una aplicación de esto suena tan bonito, pero que pues, bueno, pero que pues en este momento es pura teoría. No, se me despertó. ¿Cómo así? Profe, sacalo, sacalo. Mentira, Muchachos, por mentira. Dios. Ahora sí viene lo chido. Yo estoy flipando en colores. A mí este tema me gusta mucho. Lo llegué a trabajar Tranquilo, se ahorita. nota. Sí, ahorita no lo estoy trabajando, pero pues, bueno. Ah, bueno, voy a acelerar, Dios mío, porque el tiempo, le estoy ocupando mucho de ese tiempo. Bueno, entonces acá nos dice unos pasos de trabajar con datos, ¿cierto? Primero adquirir, convertir, filtrar, minar. Ya vamos a ver qué es minar, o mejor les digo de una vez porque, pues como estoy acá acelerando porque se nos acaba el tiempo. Cuando uno habla de minería de datos, lo que hace es que tiene una base de datos que en sí misma no dice nada y que es un montón de datos sueltos y mediante algoritmos, transformaciones, busca patrones que se puedan repetir y que le permitan modelar el futuro, pues cómo va a ser, le permite hacer predicciones. Bueno, después dice representar, que es lo que les decía, hay que buscar modos de que personas que no son muy doctas en ciencias de la computación, pues puedan visualizar la información resultante del proceso de ciencia de datos. Refinar e interactuar. Interactuar muy importante porque siempre podemos tener conjuntos de datos que aparentemente no tengan relación y que finalmente pues sí la lleguen a tener. Acá esto es lo mismo que acabamos de ver, sino que con más palabras. Y entonces acá nos da este modelo de cómo se procesan los datos. Data pipeline es como ah, no sé cómo traducir eso, como la secuencia de pasos que uno utilizaría para encontrar información a partir de datos crudos. Entonces nos dice que tenemos estos tres pasos. Antes de correr un modelo tenemos que recaudar la información, limpiarla, integrarla, reestructurarla, transformarla,
cargarla, filtrarla, eliminar lo que haga falta eliminar, combinarla, unirla, verificarla, extraerla y darle forma. Todos esos procesos los vamos a ver en la siguiente clase, donde vamos a tener una normalización de unos datos erróneos. Eso es muy bonito cuando ustedes lo ven trabajando. La otra clase hacemos eso. Esperemos que sí. Bueno, después corremos el modelo y finalmente comunicamos los resultados. ¿A quién? Pues a quien le interese tener los resultados. Listo. Entonces, acá nos dice, la ciencia de datos es acerca de productos que nos entreguen resultados a través de esos datos. Por ejemplo, acá hay unas categorías pues y unos ejemplos en cada una. Entonces tenemos que, por ejemplo, el comprobador de ortografía o los traductores, eso se basa en ciencia de datos, la aplicación esa de la gripa de Google, bla, bla, bla. Acá dice, distinguiendo ciencia de datos de Business Intelligence, estadística, administración de base de datos, visualización, machine learning, todo esto son como tópicos relacionados a la ciencia de datos, ¿cierto? El Business Intelligence, que recuerden que son como las tecnologías, las estrategias que usan las empresas para hacer análisis de datos históricos que les permitan tomar mejores decisiones. Estadística, la estadística de toda la vida, ¿yo qué les voy a decir que es estadística? Bueno, sí les voy a decir, es una rama de la matemática. Ustedes saben qué es estadística. Administración de bases de datos, ustedes saben, ¿cierto? SQL, bla, bla, bla. Visualización, lo que les decía, histogramas, todo tipo de diagramas y Machine Learning, que son estos algoritmos que mejoran a cada entrada que les hacemos. O sea, ¿cierto? Un algoritmo de Machine Learning, le hacemos una entrada inicial, él coge con unas funciones que le dan peso a cada uno de los parámetros que les ingresamos y ella misma se alimenta de las salidas de esas funciones n veces hasta que ya mediante ese proceso recursivo nos da un resultado. Y cada vez, mientras más iteraciones tenga eh, pues esa pieza de software de Machine Learning, pues un resultado más aproximado al que querramos nos dará. Con este Machine Learning también podemos ver, pienso yo que podemos hacer un taller con una aplicación que es la que usan para cambiarle caras a los videos. Ustedes han visto que, que ponen a hablar a Trump, a Obama, pero en realidad es un actor. Y lo que hacen es coger 1000 fotos de Trump o de Obama o del que sea, o de actrices famosas y las ponen en cierto tipo de videos para caballeros. Y le ponen, video de Emma Watson. No, no es Emma Watson, es una actriz pues de este tipo de material, pero le ponen la cara de Emma Watson. Un trabajo de eso lo podríamos llegar a hacer, pienso yo. Interesante. O al menos mostrarles yo cómo se hace, porque bueno, yo acá tengo una GeForce GTX 1080 y de pronto se demora mucho en hacer el proceso. Pero al menos mostrarles cómo se hace para que ustedes hagan ese video. Esperemos que no con finalidades malvadas. Al menos eso sí lo podíamos hacer en un taller. Bueno, entonces tenemos más áreas que son relevantes y que se intersectan con la ciencia de datos. Acá tenemos estadística, tenemos también procesos estocásticos, que no sé si ustedes vieron eso o no, pero bueno, el proceso estocástico es como cuando nosotros utilizamos funciones a las cuales les pasamos un parámetro generado aleatoriamente para obtener pues también resultados que sean más o menos aleatorios. Eso es un proceso estocástico.
Bueno, tenemos Machine Learning, ya dijimos que era, bases de datos de toda la vida. Esto pues, es como decirles a ustedes que es una vaca, que es un perro, ustedes saben eso que es. Sistemas distribuidos, ¿cierto? Arquitecturas tipo serverless, tipo clusters que están distribuidos geográficamente, redes de datos, computación en la nube, procesamiento del lenguaje natural. Esto es una ciencia en sí misma y esto es súper apasionante si alguna vez van a trabajar con eso. Visualización, lo que les decía yo, pues de la de estas vueltas de histogramas y eso. Bueno, acá una frase de un señor que no sabemos quién es y que pues nos da igual, la pasamos de largo. Entonces acá me voy a detener y esto es lo último que vamos a ver, muchachos. Yo sé que ya tienen hambre. Por cierto, tuvimos una reunión ahorita con los duros del TEA y nos dijeron, hay gente que necesita dictar más tiempo y más larga la clase. Por eso nos estamos tomando la hora y media, muchachos, les cuento. Mm, Sí, esperemos que no sea más larga la de cálculo. Ay, güey, no, ese man ya como 1 hora y 40, no. nos jalaron las Jefe. orejas. Incluso esperen que de pronto dicte el bloque entero. Ah, bueno. Pero bueno. No, no, o sea, en realidad nos lo dejaron a criterio de cada uno. Pero lo que pasa es que hubo grupos en los que alumnos se quejaron de que, estamos pagando y bla, 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 bla. Eh, entonces, bueno. Hasta las 9 no miedo. Ay, ay, ay. Ah, ya, muchachos, esa es la última diapositiva para ya yo dejarlos tranquilos por esta semana. Le enfrió el domicilio. Y en efecto, sí, ahí está esa comida mirándome en la caja. Bueno, entonces vamos a ir muy rápidamente por acá. Entonces nos dice, este era el contenido eh, de cierto modo de ese curso, pues, del cual del cual yo extraje pues esta presentación. Entonces, van, miremos cada cosa, o al menos de las que yo me acuerdo, porque estoy viendo unas muy raras. ¿Qué es? Entonces tópicos en cuanto a bases de datos, ¿qué tenemos nosotros que tenga que ver con ciencia de datos? Modelos relacionales, ustedes saben eso qué es, ¿cierto? Entidades que se relacionan mediante atributos en común. SQL, que es el lenguaje de consulta y modificación de datos estándar desde los albores de la humanidad hasta SQL y sigue funcionando y está en mejor forma que nunca. Ah, almacenamiento por columnas, técnicas de compresión. ¿Qué les tengo que decir yo ahí? Eso se explica por sí mismo. Herramientas de modelación. De acá dos de esas las vimos en este curso. R y Python. Python no es propiamente una herramienta de modelación, sino que es una herramienta más de propósito general, pero tiene unas librerías muy interesantes para trabajar ciencia de datos. R sí es propiamente esto. R sí está más metido en esto que quién sabe qué, y MATLAB pues también, pero MATLAB es de pago, entonces pues no tenemos acceso a él, o si ustedes son muy pudientes, pues se compran una licencia de MATLAB y bueno. La pirata. No, yo acá no estoy recomendando piratear. Estoy desaconsejando la piratería de software. De Pirate Bay, ¿qué? Utomen, ¿qué habla? Deep Web, no mentira, no hagan eso, sean legales muchachos. Que el Ah, Thor. mm, no, no se metan por allá, yo nunca me meto por allá. Ajá, ajá. No se Eh, metan, no se metan. No no, se los no, recomiendo. tampoco.
integración de datos, que es básicamente el manejo de Big Data, ¿cierto? De largos volúmenes de datos. Tenemos esto de Data Wrangling, que era lo que les decía yo ahora, de hacer limpieza y dejar los datos pues procesables por un algoritmo, que sean uniformes, legibles, supervisión y control de calidad de esos datos, resolución de entidades. Esto de resolución de entidades es cuando tenemos un montón de información y la categorizamos. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una hoja de asistencia de las que les ponen a ustedes en las reuniones. Entonces dice nombre, apellidos, curso, semestre, bla, bla, bla. Entonces resulta que yo tengo que meter eso en una tabla que dice nombres, apellidos. Entonces a esa hoja que ustedes firmaron le hago yo un proceso que eso se llama OCR. O sea, eso traduce Optical Character Recognition, como reconocimiento óptico de caracteres. Entonces él lee pues la caligrafía de cada persona y la interpreta y la pone en un texto. Después a eso le hace un algoritmo que con la longitud de cada nombre y con una base de datos inmensa que él tiene, se da cuenta de cuáles son nombres y cuáles apellidos y los categoriza y los mete ya en una entidad propiamente, en una base de datos o pues en un origen de datos cualquiera que ustedes necesiten. A ver, entonces acá nos dice marcos de trabajo analíticos de gran escala. Entonces, map es como asignar, reducir. Hadoop es lo que les estaba diciendo yo ahora de esta plataforma de Apache de computación distribuida. Esto Spark, yo no sé qué esto que hablas hacia ahí. Yo sé que Spark es una cosa de mensajería, entonces no sé qué hace eso ahí. Honestamente, esto no sé qué es. Y NoSQL, ¿cierto? Bases de datos no SQL, que eso se comporta más como colecciones de archivos que como datos estructurados. Ustedes saben, ¿cierto? Esto está muy en boga ahorita con este MongoDB, con estos otros CloudDB, esas cosas. Eso está muy de moda, también vale la pena que ustedes miren eso de NoSQL, al menos cómo hacer las consultas. Esto es muy simple, todo se basa en JSON. Muy simple. Listo, estadísticas y visualización. Entonces nos dice estadística básica, lo que hemos visto hasta el hartazgo, conjuntos de datos, frecuencias, población, densidad, muestra, desviación, varianza, media, mediana, bla, 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 promedios, bla, bla, bla. Pruebas, visualización básica, ¿cierto? Histogramas, bla, bla, bla. Mintiendo con estadísticas, esto no sé eso qué diablos viene ahí, no tengo idea. ¿Qué quieren decir con eso de mintiendo con estadísticas? Ajá. Minería de datos y aprendizaje automático. Data mining y machine learning. Entonces nos dice clustering con K-means. K-means es como como les digo yo, son como unos algoritmos de machine learning que son sin supervisión. Ustedes saben que hay algoritmos de machine learning que son supervisados y otros que son no supervisados. Los que no son no supervisados son en los que uno simplemente le arroja un conjunto de datos esperando otro sin que haya intervención humana. Los supervisados, cada ciertas iteraciones va a haber una intervención humana. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un captcha que les diga, señale los cuadros que tienen semáforos, señale los cuadros que tiene, no sé, gente en bicicleta. Eso es un machine learning que es supervisado. O sea, ahí lo que se está haciendo es entrenando un algoritmo que va a manejar un vehículo autónomo y que pues se le está como enseñando a que a partir de ahí reconozca todo eso. Y cada vez que pueden, pues
meten esos captchas para que la misma gente esté trabajando para Google de cierto modo. Bueno, clasificaciones, regresiones de toda la vida. Ese KNN es un algoritmo que honestamente, muchachos, ahorita se me escapa eso que es. No me acuerdo bien, ya sé, yo sí sabía y se me olvidó. Listo, frequent item sets. Eso es como para... Ay, ¿qué diablo es que es eso? Se me olvidó. Se los quedo viendo, muchachos. Esto de árboles de decisiones es lo de cuando uno programaba sistemas expertos. Tal vez ustedes hayan visto sistemas expertos en estructuras de datos. No sé. No me acuerdo. Árboles de decisión. Vean, eso de árboles de decisión es cuando uno mediante un conjunto de instrucciones ifs llega a una conclusión. El mejor ejemplo que se me ocurre acá, que lo tengo pues acá como en la punta de la lengua, es, ustedes han visto WebMD, entonces él empieza, bueno, buenos días, fulano de tal, tal, escríbame sus síntomas, tan, tan, tan. Entonces, dependiendo más o menos de lo que uno le escriba, él lo manda a un sistema experto que le va a desencadenar un árbol de decisión. Entonces, dice, ¿tiene dolor de cabeza, sí o no? Entonces, uno le pone sí. Entonces, él se va para otro if, dependiendo pues si uno le respondió sí o le respondió no. Entonces, ¿tiene dolor de cabeza? Sí. ¿Le duele la parte de adelante o la parte de atrás de la cabeza? La parte de adelante, tal. Bueno, ¿tiene dolor en los ojos? Sí. ¿Tiene sudoración, taquicardia? Sí, tan. Bueno, resultado, usted no tiene nada, váyase a dormir. O el resultado, tiene un tumor. Pues ese tipo de sistemas son estos, árboles de decisión. Listo, tenemos minería de gráficos, que pues es la misma minería de datos, pero pues descubriendo patrones a través de datos pues gráficos, pues, de gráficos, de imágenes. Esto en iBase es como cuando estos algoritmos de Machine Learning usan, ¿se acuerdan de estadística, lo que estábamos diciendo ahora de esas fórmulas de Bayes, que era predecir la probabilidad de eventos futuros basándose en lo que ya había ocurrido antes? Eso es eso, algoritmos que implementan eso. Ok, este boosting es, como les digo yo, es un algoritmo que se le aplica a los algoritmos con el fin de que ellos produzcan información que no esté sesgada. Como lo que les decía ahora, pues que fallaron en las predicciones de Trump porque hacían las encuestas en unos grupos que estaban claramente inclinados pues contra Trump y por lo tanto era datos basura. Entonces ese boosting intenta corregir eso, intenta hacer que la gráfica pues esté más acorde a la realidad. A ver, este PCA es como, eso lo traduce Principal Component Analysis, pero es lo que en estadística, seguro ustedes se acuerdan, muchachos, una transformación lineal ortogonal, ¿cierto? Que uno tiene una dispersión Sí, y como si fuera ayer. sí, bueno, yo no sé, ustedes vieron estadística hace ya varios años, entonces. Patentico me acuerdo. Sí, o sea, es que lo que hacía uno era sacar muestras de ciertos intervalos, ¿cierto? Y calcular en esos intervalos el valor ortogonal, o sea, uno unía esos puntos de esa dispersión en ese intervalo con unas líneas y el punto en el que se encontraban esas líneas, ese iba a ser el punto pues que uno iba a graficar finalmente. Sí, entonces esas transformaciones también tienen muchos usos en el Machine Learning para
a base de dispersiones, poder determinar los valores pues, que van a producirse eh, de ahí en adelante. Eso se usa mucho, ¿saben en qué? En reconocimiento facial y en identificación de imágenes, ¿cómo se llama eso en español? Cuando uno le sube una imagen a un servidor y él le dice, ¿eso qué es? Ah, usted subió un perro. Esto es una persona que tiene tantos años. Ese tipo de cosas. Eso se hace con esto que les digo, una transformación lineal ortogonal. Y esto, motores de búsqueda, eh, in- índices invertidos, o sea, ir desde los datos a los metadatos. Eso tiene un proceso que es exigente pues en computación, en poder de computación. Y esta infraestructura de crawling, no sé cómo se traduce, pues como que uno deja un bot en un punto en internet y él se va yendo a partir de ahí por todos los hipervínculos y va sacando los metadatos de todas las páginas que encuentra. Eso es crawling. Eh, Eso se usaba mucho cuando había programas, eso casi no se ve ya hoy en día. De pronto sí, pero había programas que le permitían a uno descargar un sitio web entero con imágenes, todo. Yo eso no lo volví a ver, pero de pronto sí existe. Y ese crawling es también lo que usan muchos buscadores para construir sus índices. Google lo usaba. Bueno, muchachos, tengo la garganta seca. Dejémoslo hasta ahí por ahí porque ya son las y 40. Yo pensé que eran las y media, muchachos. Por Dios. Se le quemó el arroz, profe, ¿o qué? Ese Se me enfrió susto. la comida. Se le enfría la comida. Muchachos, Uy, se entonces, despertó Estefan. eso veo, eso escucho. Sí, estamos de Eh, dormida. entonces, sí, muchachos, pues como esta materia es más de contextualización que de aplicación, pues había que ver esos temas. Y además está en el MOOC porque teníamos que verlo. Pero sí, muy, muy chistoso el que me desactivó el audio. Ya voy a terminar, muchachos. Yo sé que el hambre es mucha ya. Entonces, no, solamente resumen que de aquí a 8 días miramos unas aplicaciones de esto y muchas gracias, muchachos. Y que Eh, tengan una pro- feliz noche. ¿Cómo? em, ok, continuamos la próxima clase con el tema. Sí, la próxima clase seguimos. Listo, Mauro. Muchachos, Ha sido un placer. el placer ha sido mío. Muchas gracias. Pero, A profe. usted, profe. Chao. Que Au. A detener que vayan grabación. a,